Chicos, cuidado. terreno minado. Pero es que nos gustan los jardines. ¿Es ilegal hablar de eso o no? No, de eso no. De eso no. De momento, pensar y hablar no es ilegal, y menos aquí, como estamos grabando en Alaska, pues entonces aquí no, las leyes no rigen, ¿no? Entonces, es un tema muy importante porque además aquí en España se ha aprobado una ley hace poco que permite el cambio de sexo sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sin lo que es el diagnóstico de un psicólogo. Vamos entonces a hablar un poquito de esto, permitirme hacer una pequeña introducción porque creo que es importante situar un poco el macro, ¿vale? El marco en el que nos vamos a mover. Al principio se hizo como una especie de duda sobre el tema de las relaciones, de la atracción. ¿Qué es lo que te gusta? ¿No te gustan los hombres o te gustan las mujeres? Entonces se introdujo como esa confusión de que puede haber hombres que le gusten los hombres, mujeres que les gusten las mujeres, o hombres y mujeres que le gusten las dos cosas. Se introduce como todo esto a través del informe de Alfred Kinsey, que es publicado en 2 tomos, el comportamiento sexual masculino y el comportamiento sexual femenino en Estados Unidos. Voy apuntando. No está apuntando lo que quiere comer. En torno a eso... Es que este tema nunca quiero que hablen, pero están ahí que hay que hablar, pues habla y yo... Oye, el DNI tienes una foto un poco rara, ¿eh? No, es que el DNI pone varón masculino, ¿eso tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, pero hablaremos de ello. Entonces, a partir de Alfred Kinsey, de la revolución sexual, se empieza a dudar de la atracción. Pero ahora hemos dado un paso más en la ideología de género, que es ya no dudar de la relación, sino de la identidad. Ya no es solamente que me gusta, sino... ¿qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿no? ¿Y por qué solamente puedo ser hombre o mujer? ¿no? Primero se convierte en una cuestión cisgénero, yo puedo elegir si soy hombre o mujer, y después en una cuestión transgénero. Es que no tiene por qué haber solamente hombre o mujer, sino que puede haber más géneros, intergénero, intersexual, ¿no? Agénero, asexual, pangénero, etc. Entonces, deja de ser binario. Exacto, se rompe la binariedad, ¿no? Y entonces se llega como a este punto en el cual se piensa que la identidad sexual es algo que se puede construir, y además se piensa que la identidad de la persona depende de la autopercepción de la sexualidad. Y así hemos llegado a la cultura trans, en la cual ya no es solamente una deconstrucción de hombre y mujer, ya no es solamente una deconstrucción de las relaciones entre hombre y mujer cambiadas por hombre y hombre, sino una deconstrucción de la propia identidad. Yo elijo lo que quiero ser, yo elijo lo que puedo ser, y mi autopercepción es razón suficiente. Porque antes, y termino la introducción, hacía falta que un psicólogo te diagnosticara lo que se llama disforia, lo que se llama disforia de género en el DSM-5, que es un documento muy importante sobre las enfermedades, ¿no? Que te diagnosticara disforia de género para que tú pudieras acceder a un cambio de género, ¿no? Que supone no solamente un cambio registral, sino un cambio hormonal e incluso una operación genital. Ahora, con estas nuevas leyes, ya no hace falta ni siquiera el diagnóstico de disforia de género, sino que la propia autopercepción se considera que es razón suficiente para un cambio tanto registral como hormonal como genital. Estamos, por tanto, en este ambiente, queridos amigos. Muy bien explicado, no sé qué más vamos a decir. No, ese es el contexto, que tenemos que decir qué opinamos nosotros, pero qué nos parece esto. Yo lo que quería empezar diciendo es que esto está negando la verdad, ¿no? Y está negando la verdad de la naturaleza, ¿no? Y se está utilizando, ¿vale? Pues la ley para deconstruir la realidad. Eso es lo que hace la ideología de género, deconstruye, ¿no? Y deconstruye a la persona, ¿no? Y esto se está viendo, ¿no? Y se está usando el tema de, mira, pues yo soy transexual, yo me siento así, yo soy así, ¿no? Como la causa, ¿no? Se está diciendo la causa del sufrimiento es esto y por tanto tenemos que legislar para que la persona no sufra. Luego, ¿qué pasa? Es que después el sufrimiento, esto siempre lo digo, continúa, ¿no? Lo que hacen estas ideologías es que venden que la solución a los problemas, ¿no? que tiene la persona, emocionales, ¿no? Los sufrimientos, las heridas que arrastra es esto, pero después cuando pasa el tiempo esto no cesa, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Lo que es muy peliagudo hoy de decir, ¿vale? Es que esto es el efecto, ¿vale? Ese efecto de otras causas que están debajo, ¿vale? Que están debajo, que hacen que la persona no se identifique con lo que es, se rompa la identidad. Después, detrás de esto puede haber pues muchas heridas, ¿no? Puede haber pues heridas de abuso, problemas familiares, sobreprotecciones, o puede haber simplemente un contagio social, ¿vale? Un contagio social pues entre los propios jóvenes que la moda es esta, lo que se dice es esto, y como además se aprueban, están cayendo en estas redes, ¿no? Lo que no se dice, y me parece que también es interesante decirlo, ¿vale?
es que hay muchos testimonios de personas que han hecho esta transición en un momento además difícil, siendo jóvenes, de cuerpo masculino a cuerpo femenino, de cuerpo femenino a cuerpo masculino, y después pues han caído en sufrimientos grandes, ¿no?, psicológicos. Se han arrepentido. Sí, se han arrepentido porque siguen sin aceptarse, ¿no?, porque empiezan a tener pues toda una vida teniendo que hormonarse, teniendo que tomar medicinas, ¿no?, porque han sufrido de construcciones del cuerpo que ya son irreversibles. A lo mejor se han cortado, ¿no?, pues el pene los hombres, ¿no?, o los pechos las mujeres, ¿verdad? Y ya a partir de ahí viven con eso. Entonces esto es lo que están diciendo y están proponiendo legalmente para los menores, ¿no?, a partir de los 16 años, sin consentimiento, además de los padres, ¿vale? No puede uno ir a tomarse una cerveza en la calle, pero sí puede, pues por supuesto, tomar una decisión que le va a llevar a una operación que le va a causar un daño psicológico y que además va a ser irreversible, ¿no?, para toda su vida. Entonces, esto es muy grave porque se está legislando para que se puedan hacer una serie de cosas, ¿no?, pues que no van a tener después vuelta atrás, ¿vale? Cuéntame. A mí me parece que hay dos silencios que están provocados de una forma clara y libremente porque tienden a ocultarlo. Legislan, explican de forma tendenciosa, buscan una tendencia concreta. La segunda es el efecto del efecto. Él ha dicho que esto es efecto de algo que está detrás, pero nadie va a explicar en qué acaba o qué consecuencias tiene, igual que no se explica el síndrome posaborto, no se va a explicar el síndrome post-trans, ¿no? ¿Qué va a pasar después de lo que has hecho? Pero que en realidad lo que está silenciado es la verdadera causa, que es ir contra la creación establecida por Dios. Dios quiere esto para ti, Dios te ha creado hombre, Dios te ha creado mujer, tienes un fin como tal, que es la llamada la santidad, y como el diablo va contra Dios, quiere destrozar la naturaleza creada por él. Y entonces estamos obedeciendo, en el fondo, a un criterio o a un destino diabólico que tiene muchas más repercusiones que lo que nos podamos llegar a imaginar. Totalmente. Las personas trans son personas, por supuesto, que sufren y que tienen heridas emocionales. Es decir, esto no es un juicio sobre las personas. Pero es muy importante lo que decía Pachi, hay que comprender que hay unas causas en esa transexualidad y esas causas hay que conocerlas y hay que comprenderlas. Por ejemplo, hoy leía en Agustín Laje algo muy interesante, ¿no? Decía, si una niña de 13 años se autopercibe como obesa y entonces empieza a vomitar, empieza a no comer o empieza incluso a pedir que le hagan una liposucción, ¿sobre qué trabajaremos? ¿Sobre su cuerpo o sobre su autopercepción? Pues habrá que trabajar sobre su autopercepción porque es errónea, ¿no? Y te decía Agustín Laje, ¿por qué respecto de una persona trans no hacemos lo mismo? O sea, pensamos que el problema está en su cuerpo y no en su autopercepción. No, es que hay que trabajar en su autopercepción porque es errónea. Es que tú eres un hombre o una mujer, tienes o pene o vagina, tienes cromosomas XX o XY, es decir, no existe esa binariedad en la naturaleza y el paso para poder ser tú mismo es conocerte y aceptarte. Y en tal sentido, vamos a decir algo que es muy contracorriente, la transexualidad, al igual que la homosexualidad, no es algo biológico, no es algo genético y en tal sentido no es algo natural, sino que es algo derivado, que procede de una serie de heridas emocionales que suponen una falta de identificación con tu propio sexo o su identificación con el sexo opuesto debido a un padre ausente, una madre sobreprotectora o viceversa, a un abuso, a una serie de causas, a un problema de autoimagen, a influencia social, como ha dicho Pachi, a abusos sexuales, a abusos emocionales, a factores incluso a veces espirituales, al tema de un afeminamiento personal que no es refrendado con la masculinidad por el padre, sino que es más bien burlado por los amigos, a una dificultad social para tratar con gente del otro sexo que te hace encerrarte en el tuyo o viceversa. O sea, hay una serie de heridas estudiadas que muestran que efectivamente cuando no hay una identificación adecuada con el referente masculino o femenino, generan una homosexualidad o incluso en una transexualidad. Y por eso es tan importante trabajar las heridas emocionales, trabajar en la autopercepción, no en el cuerpo, no operar el cuerpo para que se amolde a mi autopercepción, sino trabajar mi autopercepción para que se amolde al cuerpo. Porque ¿qué estamos viendo? Que muchas personas trans que ya han hecho la transición no solamente quieren detransicionar, como dice Pachi, sino que se suicidan.
porque hay muchas veces lo que llaman los médicos comorbilidad, es decir, se dan varias patologías al mismo tiempo. No solamente que la persona tenga disforia de género, sino que además tiene ansiedad, tiene depresión o a veces trastornos más severos que le llevan a consumir una serie de medicamentos que son muy fuertes y que pueden al final generar en las personas depresiones e incluso suicidio. Podéis buscar los datos, aunque están un poco capados en internet porque no interesa, del número de personas trans que ya se han operado y que se suicidan. Es impresionante, es una locura, es algo que debería despertar nuestra alarma. Acaban de denunciar a un médico por haber realizado esa operación siendo menor. Y estamos viendo además como en países, ¿no?, que han sido en esto pioneros, ¿vale? Como si esto fuese un gran logro social, ahora ya están dando marcha atrás, ¿no? Pues tenéis el ejemplo de Suecia, que ha dado marcha atrás a las políticas, ¿no?, de favorecer y de permitir que se dé esa transición en los menores, o en Inglaterra, Gran Bretaña, que ya lo está también empezando a recortar, ¿no? Totalmente. Aquí estamos todavía de ida, mientras que vemos que hay otros que ya están de vuelta diciendo que esto es una locura, ¿eh? Aunque aquí empieza a pasar lo que ha dicho Antonio María, si quieres continuar, o sea, por ejemplo, de la denuncia al médico porque le opera al niño y ahora resulta que el niño se arrepiente y claro, la culpa es del médico, ¿no? O sea, que o gente que está empezando pues eso a decir, no, es que ahora cualquiera puede ir al registro civil y entonces cambiarse de género y entonces ya no entra su violencia en violencia de género, sino en violencia intradoméstica, es decir, se empiezan a crear como trampas. Y reciben subvenciones. A nivel de deportes hay mucho conflicto porque la Federación Femenina de el deporte que sea, atletismo, natación, boxeo, tiene que darse cuenta de que hombres están ganando las medallas porque son constitucionalmente más fuertes, simplemente por eso, y entonces le quitan a las chicas que llevan toda la vida sacrificándose para conseguir ganar en su categoría, con todas las restricciones que hay de peso, de alimentación, de una legislación deportiva muy grande, igual a nivel de ciclismo, por ejemplo. Y llega un hombre que dice que es mujer y gana la medalla de oro, campeón del mundo, y nadie se atreve a decirle que es un tramposo. No vamos a hablar ya... Es un transposo. No vamos a hablar ya de la Miss no sé qué, que resulta que es varón, que eso es totalmente tendencioso y está dirigido a que gane él porque toca que gane y nada más. En ese sentido, hay signos de esperanza. Como siempre insisto, hay que respetar, acompañar y querer a las personas trans y ayudarles a esa autopercepción, pero ya cada vez hay más gente que se va dando cuenta de que aquí hay algo que no funciona, y de hecho hay mucha gente, muchas feministas que están en contra de la transexualidad, porque en el fondo al final resulta que el presidente o la presidenta o la presidente o como se diga de una asociación feminista puede llegar a ser un hombre que se percibe como mujer, como de hecho está pasando, comentando María, en algún sitio, ¿no? O lo que ha pasado con Lia Thomas, ¿no? Es decir, este nadador que se autopercibe mujer y que ha ganado la medalla de oro en el campeonato de natación, claro, porque les da 40.000 vueltas a todas las mujeres, porque físicamente el varón tiene más fuerte, nada más rápido, o sea... Con los hombres no ganaba. ¿Qué? Claro. Con los hombres, quedaba 56, 57... Siempre son hombres que no han ganado en categoría masculina, lo cual también indica algo, ¿no? Que no digo que esta persona no sufra porque a lo mejor se autoperciba o lo que sea, pero es que al final se ve la propia incongruencia de decir, ¿no? Hay un documental muy bueno que se titula ¿Qué es una mujer? No sé si lo conocéis, sí. Que es muy interesante porque es un hombre que simplemente va preguntando a especialistas de género y a feministas ¿qué es una mujer? Son incapaces de dar una respuesta. El tema es que desde la ideología de género lo que se responde a esto muchas veces, ¿no?, es ser mujer es un sentimiento o ser hombre es un sentimiento. Entonces se dice que el género es fluido, fluye, cambia según te sientes, ¿no?, según te dé, ¿vale? Y ahí la respuesta, y en esto es los grupos feministas, ¿no?, pues se han lanzado, han dado la voz de alarma, ¿no?, y están diciendo ser mujer no es un sentimiento, nos hemos comido una mentira, ¿no? El problema es que aquí hay toda una pendiente resbaladiza, ¿no?, que empieza, yo creo que lo has explicado tú muy bien al principio, ¿vale? En el momento en que tú pones en duda la sexualidad, la forma de vivir la sexualidad, al final es toda una pendiente resbaladiza que hoy nos lleva a que haya gente que defienda que depende del sentimiento lo que eres. Me parece aquí también que esto es una consecuencia de la revolución sexual y que este es el último paso, ¿no? El primer paso, esto sabrás tú más, ¿no?, pero fue separar el sexo, la apertura a la vida, ¿vale?, con la anticoncepción. Después se separa el sexo del compromiso, ¿vale?, a través de la fomentación de las relaciones prematrimoniales o a través de, bueno, que viene a dar igual. Después se separa el sexo del amor, relaciones rápidas, de usar y tirar. Ahora estamos en la separación del sexo
con la identidad. Este es... En realidad no es el último paso, por desgracia. Hay un paso siguiente que darán y lo veréis, ¿no? Lo veréis. Que es el tema de cuando ya vamos más allá de ser personas a ser cyborgs, ¿no? Es decir, a ser hombres máquina, que es como el siguiente paso. No recuerdo ahora cómo se llama eso. Transhumanismo. El transhumanismo, gracias que no salía el transhumanismo, ¿no? En el cual también está pensada un cambio de la ideología de género desde el punto de vista transhumanista, de que al final tú vas a sustituir partes de tu cuerpo por partes de máquina y entonces ya al final es que no vas a ser hombre, mujer o lo que sea, sino que vas a ser cyborg o lo que sea, y tus relaciones afectivas van a estar marcadas al final por patrones muchas veces pues que son totalmente técnicos o tecnológicos, o sea, es decir, por desgracia no es el último paso, porque con el transhumanismo se ha abierto un paso más de poder ser un hombre máquina y en ese sentido ya perderte absolutamente en tu identidad, en lo que tú eres y en lo que estás llamado a ser, ¿no? A mí me parece que hacia otro lado hay un quinto paso, está el del transhumanismo, pero también está, y hay grupos que lo defienden, en los 70 se defendía más, pero hay grupos que defienden esto, que es el reconocimiento de la pedofilia como orientación sexual y la caída de la sexualidad con una persona que es menor de edad, ¿no? Claro, ya lo están diciendo. Basándose en el consentimiento. Ese es otro paso terrible. Esto podría tener que ver jurídicamente con la normalización en la cultura islámica de contraer matrimonio con niñas, para que cuando lleguen aquí jurídicamente esté normalizado su tipo de matrimonio con polígamo y con menores. Pero aparte de eso, perdona, no, sigue. Yo quería hacer un aterrizaje forzoso sobre un padre o una madre que viene a vuestra parroquia y os pregunta: mi hijo menor dice que es trans, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Me ha pasado. Me vino una mujer, espero que esté viendo este vídeo, porque su hija de menor de 16 años, bastante menor de 16 años, se consideraba un chico. Y entonces, pues, pensaba que venía a hablar conmigo para ver cómo podíamos abordar de algún modo ese problema de autopercepción. Y lo que me encontré fue con una madre que decía: no, es que mi hija desde que era pequeña ha dicho que es un niño, se siente que es un niño, le estoy dando hormonas, tiene derecho a ser un niño, yo quiero que venga a catequesis, que le traten como un niño, que le llamen Adrián, que le llamen no sé qué. Entonces, claro, pues fue una discusión bastante amarga con esta madre, porque a veces te das cuenta de que los propios padres caen en esta trampa de no, lo que mi niño quiera, lo que mi niña quiera, lo que él piense, lo que ella piense, ¿no? Y en ese sentido, los padres tienen que ser primero referentes firmes, hombre y mujer, varón y mujer, muy importante. En segundo lugar, la masculinidad y la feminidad. Claro, sí, me refería a eso, ¿no? Luego también ver qué está viendo mi hijo, porque puede haber una familia en la que el padre es padre, la madre es madre, pero el hijo tiene confusión de identidad o de atracción. No pasa nada. Hay veces en la adolescencia en que hay chavales que tienen momentos de confusión. Yo lo he visto en un montón de chavales porque se enamoran de su mejor amigo, o les gusta el cuerpo de su mejor amigo, o tienen mucho cariño con su mejor amiga. Entonces, son cosas que hay que hablar en casa para decir: mira, no pasa nada porque en algún momento tengas una confusión, pero tú recuerda, eres hombre, ¿no? Y tú tienes que enfocarte hacia potenciar tu heterosexualidad, porque es lo que te va a dar una familia, un futuro, unos hijos, no sé qué, ¿no? Y en tal sentido, los padres tienen que ser verdaderos referentes, hablar con claridad con sus hijos, vigilar lo que oyen, vigilar lo que ven, ¿no? No vigilar en el sentido de Gran Hermano, pero sí, oye, darse cuenta de que hay series como Élite, Netflix, por ejemplo, que promueve radicalmente la homosexualidad, la transexualidad, u otros vídeos, u otras series, o incluso dibujos que pueden fomentar esto, ¿no? O fotos, publicaciones, cada vez más se están haciendo espectáculos drag queen con niños actuando y niñas actuando, ¿no? Vestidos, iba a decir disfrazados, ¿no? De drag queen. O sea, es decir, cuidar lo que somos, cuidar la comunicación con ellos, escucharles con atención, con cariño, cuando tengan un problema, orientarles bien. Si vemos que es un problema que realmente se nos escapa, acudir a alguna persona que pueda saber más, vigilar lo que escuchan, vigilar lo que ven, para poder orientarles en la aceptación, Hijo mío, acepta quién eres, acepta lo que eres, acepta tu cuerpo. Si tienes algún complejo, alguna dificultad, no pasa nada, vamos a trabajarlo, vamos a verlo, pero tú tienes que aceptarte a ti mismo, a ti misma, tal y como eres, tal y como Dios te ha creado, para que así puedas llevar una vida en plenitud, siendo tú mismo, siendo tú misma, ¿no? Yo también he conocido de cerca pues estos casos y eso me ha llevado a descubrir pues que efectivamente lo que dice Jesús es verdad. Hay que trabajar sobre las causas que hay debajo, ¿no? Y a descubrir también que hay plantas de salud mental de los hospitales, ¿no? Esto dicho y contado por médicos cuando les he preguntado por esto, que están llenos de niños, de niñas también, muchas niñas más que niños,
pues que han ido por esto de la disforia, ¿no? Con unas profundas heridas debajo, y a descubrir que no se ha preguntado a estos médicos y a estos profesionales de la salud que trabajan con estos niños y con estos adolescentes, no se les ha preguntado ni se les ha tenido en cuenta su opinión, la verdad con la que trabajan, porque no vale igual la opinión de ese médico que la del que legisla, ¿no? Para llevar adelante esta ley, ¿no? Y después, efectivamente, hay toda una fomentación de lo queer. Lo queer, ¿no? raro, ¿no? Lo digo para que saliera esa palabra, ¿vale? Que es lo fluido, que no se sabe bien lo que soy, la deconstrucción, ¿no? Que está muy presente en el contenido audiovisual que consumen los menores. Totalmente. No sé si puedes recomendar algún santo, santa o sante. Acaba de salir la película, me parece que es Carlo Acuti, ¿se llama? Sí, El cielo no puede esperar. El cielo no puede esperar, que es la vida de un chico que a través de las redes sociales, que es muchas veces el canal por donde a estos niños y a estas niñas les llega el veneno que los quiere transformar, lo utiliza para bien y lo lleva a la adoración al Santísimo y a la vida de oración, que al final, en definitiva, es donde se sujeta y se sustenta el ser en sí mismo en Dios que nos ha creado, ¿no? Pues la vida de este chico y la intercesión de este chico nos puede ayudar mucho. Tú eres un santo, no eres una película. Yo soy Tú eres el del santo, no el de la película. Santo, sí. Madre mía, me ha hecho yo un lío. Es que estoy un poco transfundido. Yo querría recomendar un libro antes de lo que lo quiten de las librerías. Ahora resulta que nos vamos quitando aquí las hemos cosas. Quitado aquí. No, es que lo he leído ahora hace poco. Es un libro que se llama Nadie nace en el cuerpo equivocado. Es de dos autores, ahora lo ponemos aquí debajo. Uno es José Errasti, ¿vale? Y da mucha luz, ¿no? Son profesores de ética del mundo universitario, no es un libro escrito desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y bueno, pues con todo el sentido común del mundo van desmontando qué hay detrás de esta ideología, ¿vale? Entonces voy a recomendar yo un santo. No, el santo era Carlo Acuti, es beato. Joder, macho, me estás haciendo un lío. Ahora he comentado una película. No, la película explica la vida del santo. Un santo, una película, un libro, yo quiero recomendarlo todo. No recomiendes nada, ya pues está. Voy a recomendar a San Pelayo mártir. Qué majo. San Pelayo mártir, no os digo nada, solo os invito a que busquéis su vida y su martirio y un libro mío, en este caso, Te amarás a ti mismo como Dios te ama, la fuente de la autoestima. Un libro que habla precisamente también de la importancia de conocerse, aceptarse, habla del rol paterno, del rol materno, y en ese sentido puede ayudar mucho a sanar las heridas emocionales que pueden llevar a una confusión de género o de identidad, ¿no? Así que esto es lo que hoy os recomiendo. Qué bien. Muchas gracias. Es que tiene un libro para cada tema. Sí, sí. Todavía no. Muchas gracias, queridos amigos. Ha sido un vídeo muy interesante sobre un tema muy peliagudo. Que sepáis que rezamos por todos vosotros. Léete a ti mismo. Léete a ti mismo como yo te leo. ¡Ánimo! Adiós.